¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a la segunda temporada de Agenda Agrícola. En el programa de hoy revisaremos las perspectivas del mundo agrícola con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Luego hablaremos del desarrollo y oportunidades de la carne de cerdo a nivel mundial con el gerente general de Asprocer. Y por último conoceremos de un libro muy entretenido que habla del vino y sus cuentos con su autor. Los invito a conectarse con nosotros en el Twitter, @agenda_agrícola, o a través del mail en agendaagrícola@sna.cl. Soy Juan Pablo Mate y aquí comienza Agenda Agrícola en CNN Chile. Muy bien, amigos, tal como anunciamos este primer bloque para hablar de perspectivas, oportunidades, lo que está pasando en la agricultura del país. Qué mejor, hemos convidado al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, don Patricio Crespo. Patricio, encantado que estés hoy aquí con nosotros. Es un agrado volver al programa, iniciar la segunda temporada, exitosa temporada la anterior, donde pudimos a través del programa acercar la realidad agrícola a la opinión pública, esta rica realidad tan diversa, que tanto aporte hace al sustento de la ruralidad chilena en la hora presente, y que estamos, fíjate, no menos que alimentando a nuestro pueblo con frutos de calidad, sino además llegando a 150 países del mundo. Estamos muy orgullosos de ser agricultores y tú nos has ayudado muy significativamente a que esto sea conocido por nuestro pueblo. Estupendo, muchas gracias, Patricio. Efectivamente, la verdad que así se ha reconocido, fondo, y así los comentarios de la gente que nos ve a través de los Twitter, a través del mail. Y quería preguntarte, Patricio, ¿cómo es hacer una suerte de balance del año agrícola 2015 y tu perspectiva para el 2016? ¿Cómo lo ves? Primero, a lo mejor tal vez en términos de números, ¿eh? ¿Cómo ha sido este crecimiento del sector agrícola? ¿Cómo ves el 2016? Y luego vamos a entrar tal vez en los desafíos y oportunidades que ves en el sector. No han sido años fáciles por distintas razones, pero en lo estrictamente agrícola estamos en una época de cambio, hay un cambio en los valores relativos de los precios, hay mercados muy significativos que se nos han caído, toda la crisis que pasan los países productores de petróleo, ha sacado del mercado de nuestros productos o ha lesionado muy fuertemente el acceso a ellos en países tan significativos como Rusia, los países en general del Medio Oriente, y todas las secuelas que esto ha tenido, incluso los propios chinos con su desaceleración relativa, han planteado, ¿no es cierto?, la caída en los precios en los commodities muy fuerte, y ahí tenemos muchos rubros que comprometen a muchos sectores importantes de la actividad agrícola chilena, particularmente la mediana y pequeña agricultura, los granos, en fin, la leche y otros. De modo tal de que en cuanto a volumen, dado que no hemos tenido grandes contingencias climáticas, no hemos tenido grandes problemas con la lluvia, hemos tenido mejor disposición del recurso agua, los episodios en materia de heladas no se repitieron el año pasado, se recuperó en parte la producción de la tercera y cuarta regiones, o sea que en el agregado volumétrico, en términos de PIB, la agricultura yo creo que este año va a crecer, pero el resultado económico para las empresas va a ser mediocre. O sea, esa cifra oficial que todavía está en revisión del 4,5% que habría crecido el sector agrícola en el 2015, esconde varias cosas, cuando hay que hacer un poquito más profundidad en ese. Yo creo que en volumen sí, en resultado económico para las empresas no. El trigo, tú ves que atiende varias regiones, el trigo este año se vendió más barato que el año pasado y que el anterior. Subieron los costos por el acceso al dólar, que el trigo al mismo precio o menos precio en términos de pesos que los últimos 2 años. El maíz vamos las mismas, hoy día el precio internacional puesto al paraíso son 130 pesos. Ya este año la cosecha del maíz va a ser más baja el precio que los últimos 3 años, habiendo absorbido todo el incremento de costos que se supone. La leche cayó a la mitad del precio en dólares y por lo tanto cayó el precio interno. Y así en varios rubros. Otros rubros que están en una posición muy holgada, cerezas, nueces, almendros, algunas especies frutales, que están muy circunscritas a nichos de territorio por cuanto exigen condiciones productivas muy particulares, que también han sacado la cara, pero han llegado a nichos muy particulares que, por favor, no nos confunda, la gran mayoría de agricultores no acceden a esos logros.
¿Y cuál sería, a tu juicio, Patricio, el recado que uno tendría que, orientación que uno puede darle a los agricultores de esos rubros, granos, leche, que de alguna manera están viendo hoy día una situación bastante compleja en su propia realidad, de su propia empresa? ¿Cómo ves tú, dónde está la salida de aquello? Mira, yo creo que Chile tiene espacios todavía para mejorar productividad en esos rubros. Yo lo he constatado en lo personal. El tema es que como hemos tenido facilidades relativas, porque tenemos un clima muy favorable, condiciones y cultura a hacer producir la tierra favorable, y eso nos había llegado un poquito a conformarnos con ciertas prácticas. Los mayores, los más, digamos, no digamos, siempre hay nichos, hay muchos casos de personas que han hecho estos cambios oportunamente. Pero la gran mayoría, que es la mediana, la pequeña agricultura, siguen aferrados a prácticas culturales que en estos escenarios de precio simplemente quedan fuera de mercado. Hay oportunidades de mejora, hay que acercarse y copiar y mirar lo que están haciendo aquellos empresarios que están más adelantados en esto. Y en eso hago un llamado a la apertura de los predios donde estén estas cosas mejor encaminadas. Más solidaridad. La solidaridad entre agricultores, porque hay salida. Chile tiene condiciones para competir con ventaja. Y la otra es que la agricultura hay que concebirla como promedios. Yo siempre digo de 10 años. En 10 años pasa de todo en la agricultura. Momentos buenos, momentos regulares, momentos malos. Hay que hacer promedios para sobrevivir. Pero lo más importante es especializarse. Y no estar saltando de un cultivo a otro, porque en la medida que abandona un cultivo uno, abandona todo lo que aprendió y toda la mecanización que desarrolló y cómo capacitó a su gente, y se inserta en una cosa nueva, entregando muchas ventajas a los competidores, porque viene a ser escuela. Uno tiene que concentrarse, tiene necesariamente que seguir las tendencias de los tiempos, incorporar tecnología, porque todavía queda mucho por crecer en ese sentido. ¿Y el rol del sector público, Patricio, en este escenario de cambios y de incertidumbres? ¿Dónde lo ves tú inserto? No, el mundo público y en general el mundo de la investigación, las universidades, no tienen cercanía con la realidad del agro. El mundo público fundamentalmente tiene una mirada asistencialista para la pequeña agricultura, que trata de acompañarla en sus decisiones, pero no sé siempre si el foco es el adecuado. Y ahí yo creo que también falta sincerar las situaciones, generar acompañamientos público-privados, acercarse a los empresarios que tenemos en este sentido más experiencia y la disposición a cooperar. Pero trata de evitarse que conversen estos dos mundos. Eso es un tremendo error. Y eso por razones políticas, tengo que decirlo responsablemente aquí. Falta profesionalizar al aparato público en estas materias para que se conecte mejor y le ponga foco a su actuación. Y acompañemos y le demos un foco debido a la pequeña agricultura, que en Chile está muy extendida, porque entre la mediana y pequeña agricultura yo diría que están más de 2/3 de los agricultores de este país, que ocupan algo así como también los 2/3 del territorio agrícola. Y eso hay que darle una salida profesional, técnica, y la política dejarlo un poco de lado. Patricio, déjame llevarte a algunos temas en específico que afectan a agricultores de nuestro país, como por ejemplo la lamentable violencia en el sur del país, que ya uno no puede hablar solamente de la Araucanía, sino que lamentablemente se ha extendido a otras regiones de la zona sur. ¿Cómo ves tú, como presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, la situación que hoy día viven agricultores en esa zona, agricultores mapuche, no mapuche, grandes, medianos, pequeños, de todo tipo? ¿Cómo ves tú y por dónde ves tú los caminos de salir de esto, de una vez por todas, lograr resolver los problemas que ahí se viven? Bueno, yo creo que el diagnóstico nos indica que por muchos años el país ha escondido la cabeza a esta realidad. No hemos sido capaces de asumir con una mirada larga, de compromiso país, donde se involucren todas las instituciones y los ciudadanos para dar una salida a este conflicto, reconocerlo cuanto tal, apreciarlo en toda su diversidad y su profundidad y encaminarnos a comprometernos a una búsqueda de una solución. Y esto ya ha ido crecientemente alcanzando ribetes que se hacen insostenibles. El agotamiento de los actores en las regiones, la inseguridad, la falta de compromiso, yo diría en general, de las instituciones del país con una mirada larga.
Yo veo que todos reaccionan a la contingencia, particularmente en el ámbito del Ejecutivo. Pero vemos también deficiencia en las actitudes y compromisos de la justicia en la zona. Quizás han amedrentado muchos jueces por la violencia que hay y por expresiones justamente de apremio de parte de la amenaza concreta. Vemos la policía, ¿no es cierto?, que no despliega todas sus capacidades, anda más bien disuadiendo a la comisión del delito, pero no persiguiéndola ni castigándola. No hay resultados concretos en materia de justicia, hay mucha impunidad. Y eso ha ido ampliando el arco, ya están afectadas las actividades forestales, que decir las agrícolas, incluso las iglesias están viendo hoy día siendo perseguidas. Entonces hemos llegado a un punto de que esto no admite más. Ustedes han pedido estado de excepción a la autoridad. Bueno, hemos llegado hasta ese extremo porque una medida de mostrarle a la autoridad que tiene que ir más allá. La estrategia ocupada hasta ahora fracasó. Nosotros, ¿qué hemos estado haciendo como sector privado y particularmente como SNA? Hemos encabezado ya hace muchos años un acompañamiento a los actores de la zona, porque este es un problema que tiene que ser resuelto a partir de los acuerdos que en la zona del conflicto se vayan dando entre los protagonistas. Y hemos avanzado bastante. Y eso permitió que ayer, en una reunión con el ministro, muy larga, muy franca, ministro del Interior, con su equipo, concordara con nosotros. Yo hace un año, cuando él asumió recién la cartera, le advertí que nosotros íbamos a hacer el trabajo de sentarlos a todos a conversar. Lo logramos. No fue fácil, a ti te consta, sentar a una cantidad enorme de grupos que se reunieron, se constituyeron a partir de distintas motivaciones, según sea la proximidad de cada uno de ellos al conflicto y cómo les afecta. Los tenemos sentados, están conversando. De hecho, la próxima semana hay una manifestación compartida entre todos ellos. Hemos hablado y tenemos también puertas abiertas con el mundo mapuche, con el Parlamento mapuche, por una parte, que reúne a los loncos tradicionales, y por otro lado con ENAMA, que congrega a los profesionales de origen mapuche. Bueno, y el ministro, ayer en la conversación, validó esta iniciativa y la va a acompañar instruyendo al intendente para que congreguemos en la región, no solo los parlamentarios que ya están siendo conminados a que asuman sus responsabilidades como parlamentarios en este proceso, convocar a las iglesias, convocar a los gremios, convocar al mundo mapuche con la representación que hoy día tiene, para en definitiva abocarnos a sincerar la situación y comenzar a construir en un proceso que tomará un tiempo las soluciones para aislar al violentismo y encauzar las energías en producir soluciones y buscar, como todos, comprometidos con una mirada larga de Chile. Pero recogiendo lo que actores de la zona te comentan, es fantástico, importante, necesario, fundamental generar este diálogo, esta reflexión con todos los actores, aislando también el violentismo, pero ese violentismo sigue ocurriendo, o sea, día a día estamos lamentablemente escuchando, leyendo, oyendo, ¿no es cierto?, las situaciones que viven, el apremio que viven iglesias, que viven contratistas, que viven gente de toda clase y especie y gente de todos los mundos, mapuche, no mapuche, pequeños, medianos, grandes. Entonces, ¿cuál es la palabra aliento hacia esas personas? ¿Cómo resolvemos aquello? Mientras tanto se genera este diálogo que no va a ser fácil siendo alguna. Mira, aquí hay una serie de complejidades. Cuando el mundo mapuche tiende a a desentenderse de la acción violentista de un sector que es minoritario absolutamente, inmediatamente es castigado. La represalia viene de inmediato de parte de los violentistas. La quema de este liceo en la ciudad de Cañete estos días, liceo exclusivamente donde participaban jóvenes mapuches, es una forma de amedrentar al pueblo mapuche de parte de estos activistas, que no los dejan tomar distancia del conflicto. No sé si me sigue. Entonces, aquí lo primero que tenemos que lograr como sociedad, aquellos que nos compete construir opciones de solución, es congregarnos y trabajar el conflicto, para buscar y atender las raíces del conflicto, ir a las causas del conflicto. Entre tanto, tendrá que el Estado y sus órganos, el Ejecutivo con las policías, ¿no es cierto?,
dar cuenta al país de que estando el mundo privado y la sociedad haciendo lo suyo, podremos con más propiedad apuntar al Estado y sus órganos para que cumplan el mandato ineludible de restablecer la paz y la convivencia en la zona y garantizarle a sus ciudadanos el que puedan desarrollar sus vidas en paz y tranquilidad. Perfecto, qué bueno. Patricio, otra instancia que se está produciendo hoy día de diálogo en el Parlamento es lo que se denomina el tercer trámite constitucional de la reforma laboral, que lleva poco más de un año, fondo de discusión, ha sido bastante complejo entre los actores políticos, pero también la interacción con el mundo privado. ¿Cómo ves tú hoy día la reforma tal cual se está visualizando que se va a dictar finalmente respecto de esta adecuación que se hizo de que las huelgas deben ser pacíficas, respecto de la negociación interempresa, respecto de el rol del sindicalismo y esta extensión o no extensión de los beneficios hacia el resto de las personas que están sindicalizadas? ¿Cómo ves los aspectos principales de la reforma laboral y cómo eso, a tu juicio, va a afectar al mundo agrícola? Uy, esta es la pregunta más compleja de atender, porque aquí no está las motivaciones, no son las que se dicen. No puedo creer, y por eso parto con esta reflexión, no puedo creer que con esta propuesta de reforma se quiera atender, ¿no es cierto?, los propósitos de desarrollo, de equidad, de justicia en la relación, porque aquí se ha ido mucho más allá de lo que indica las ciencias sociales modernas, las relaciones laborales modernas, a las cuales han concluido como receta los países desarrollados, que han transitado todo aquello que nosotros no hemos transitado aún, porque somos un pueblo joven, y que nos están indicando que nosotros estamos entrando justamente en un momento en que el mundo viene de vuelta hace rato. Aquí esta reforma fundamentalmente lo que busca es atender al sindicalismo y cumplir con los dirigentes que en alguna medida son actores políticos relevantes al momento de recoger votos para los candidatos de los partidos más cercanos al mundo laboral. De modo tal de que lo que yo veo aquí es una pugna de intereses más bien electorales, de atención a demandas y a compromisos electorales y compromisos políticos de los partidos respecto a sus dirigentes, que a buscar una solución que se haga cargo de las deficiencias de nuestro sistema laboral. Y es por eso que ha sido tan raro esto. Y me alegra que la democracia cristiana finalmente haya reconocido su responsabilidad para velar por la mediana y las pequeñas empresas y sustraerla de todo lo que va a suponer una legislación tan extrema como la que se está resolviendo, donde no se deja ningún margen, ¿no es cierto?, a la libertad de los actores para poder reconocer y administrar sus derechos, y generando una conflictividad en que en definitiva va a afectar el clima laboral. Y es muy importante entonces que en estos días que quedan todo el mundo tenga la capacidad de poner por delante el interés nacional. Yo espero que así se vaya logrando, porque no puedo creer que vayamos a dejar vigente una reforma que va a tener de nuevo que ser modificada poco andar, creo yo, puesto que no recoge los equilibrios ni los consensos mínimos necesarios para que pueda perdurar en el tiempo en beneficio de todos los chilenos. Y respecto al mundo agrícola, Patricio, estamos cortos de tiempo, tenemos poco margen, pero respecto al mundo agrícola, ¿este el impacto de la reforma laboral? ¿O qué esperas? No, esto yo espero la madurez del mundo agrícola. Hemos generado espacios de libertad en el accionar, en la relación. Los trabajadores han encontrado una forma de relacionarse que le ha significado muchos beneficios. Basta ver el desarrollo, la calidad de vida del mundo rural. Y yo espero que, está bien, yo creo que es necesario que nos podamos organizar con los trabajadores y tener sindicatos donde proceda. Y espero que esto no sea el inicio de una etapa de conflictividad y odiosidades tal cual conocimos en aquellos tiempos. Patricio, brevemente, la resolución del Ministro de Energía respecto al cambio de horario y este horario de invierno, ¿qué te parece? ¿Positivo o negativo? No, claramente positivo en la medida en que nosotros reconocimos el año pasado los costos que significó de pérdida de productividad, ¿no es cierto?, y de horas necesarias, mínimas, que el mundo del agro requiere para poder atender con oportunidad sus trabajos de invierno.
Patricio, la verdad que el mundo agrícola es tan amplio, tal cual tú introdujiste, fondo, con tanta diversidad, se nos quedaron cualquier cantidad de temas en el tintero. Sin embargo, te quiero agradecer. Creo que has dado una mirada muy clara y de pasos adelante, fondo, lo que requiere, necesita el mundo agrícola. Te quiero agradecer entonces nuevamente de tu participación y de tu reflexión en el programa de hoy. Un agrado estar acá, instarte a perseverar. Nuestra opinión pública requiere programas como este que le permitan conectarla con la gran riqueza que tenemos en el agro chileno, que es la raíz de todos nosotros. Muy bien, amigos, como estamos finalizados este primer bloque, vamos a una breve pausa y luego volvemos a hablar del mundo de los cerditos, los porcinos, con Rodrigo Castañón. Muy bien, amigos, en este segundo bloque vamos a conversar con Rodrigo Castañón, quien es gerente general de la Asociación de Productores de Cerdo de Chile. Rodrigo, encantado de tenerte hoy día aquí con nosotros. Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Rodrigo, cuéntanos, ¿qué es Asprocer? ¿A quiénes reúne? ¿Quiénes participan de esta asociación gremial? Somos una entidad gremial que acaba de cumplir 30 años y representamos el equivalente al 94% de toda la producción de carne de cerdo de Chile. Yo diría que la gestión o el elemento central de lo que hace Asprocer está en facilitar actividades, proyectos que le agregan valor a la industria en materia de sanidad, inocuidad, sustentabilidad, comercio exterior. Ahí está el foco central de lo que estamos haciendo como y son 12 productores y también toda la cadena, o sea, también productor y también la parte agroindustrial del cerdo, ¿es toda la cadena completa o solamente los productores? Está toda la cadena integrada. Tenemos 25 asociados. Que tienen un tamaño bastante diverso. Tenemos productores que van desde las 100 reproductoras. Nosotros medimos el tamaño de los productores en función del número de reproductoras, de madres que tienen. Ya. Y llegan hasta los 135.000. ¿Ya? Wow. Y la otra característica, efectivamente, del sector es que está todo integrado verticalmente en la producción. Perfecto. O sea, eso es parte de la característica del sector, que en definitiva es un sector que está muy integrado en su cadena. Por eso están todos reunidos en esta asociación gremial. Y eso para los televidentes tiene que ver finalmente con beneficio desde el punto de vista de poder controlar cada uno de los procesos y garantizar una mayor calidad. Y esto, Rodrigo, porque la verdad que el cerdo en Chile, que no sé si no existía, pero era algo bastante marginal, y los últimos, yo no sé, 20 años, 25 años, realmente había un resurgimiento, una aparición del cerdo en el país de manera muy impresionante. Y no sé, hoy día, ¿cuánto se consume de cerdo en el país? Efectivamente, ha sido una historia bastante entretenida, con aciertos, con desaciertos, pero finalmente podemos decir al cabo de 30 años que hemos logrado, por un lado, aumentar en un 800% la producción de carne. Es una cifra interesante, estamos produciendo alrededor de 520.000 toneladas. Yeah. Y por otro lado se ha aumentado el consumo interno al doble, ¿ya? Y eso fundamentalmente tiene que ver con precisamente ajustes en la genética, se han hecho ajustes importantes en la genética, ajustes en la alimentación, ajustes en el periodo en que se faenan los animales de tal manera de poder tener una carne que es más magra, ¿ya? O sea, el producto que hoy día consume la dueña de casa y su familia en su casa es distinto que lo que era hace 20 años atrás. Es distinto de lo que había hace 30 años atrás. Sí. Ya. Se hizo, como te digo, un esfuerzo importante, una carne más magra. Finalmente hubo una suerte de revolución desde el punto de vista del consumo. Hace 20, 30 años atrás el consumo era más bien estacional. Se consumía básicamente el periodo de más frío, periodo de invierno, y con estos ajustes en la genética, con una carne más magra, finalmente estamos consumiendo cerdo los chilenos durante todo el año. Perfecto. ¿Y esto qué ha permitido, aparte de aumentar el consumo a nivel nacional, y este aumento impresionante en la producción, también ha permitido conquistar mercado? ¿Dónde se vende hoy día el cerdo de Chile? Y entiendo que tenemos un gráfico por ahí que podemos mostrarlo mientras nos conversa, Rodrigo. Sí. Mira, el gráfico muestra que el principal esfuerzo en una primera etapa, en la década de los 90, estuvo en el consumo interno, ¿no es cierto? Y la gran explosión en el crecimiento del sector estuvo en la década siguiente, donde el foco estuvo en la exportación, ¿ya? Ahí teníamos un crecimiento más exponencial, de hecho estuvimos creciendo en la década de 2000 a tasa de 2 dígitos. Y yo te diría que todos estos ajustes que vinimos haciendo en la genética, en la alimentación, nos permitió llegar con un producto más atractivo al consumidor internacional también. Perfecto. ¿Y somos competitivos, Rodrigo? ¿Cuáles son los otros players más relevantes del mundo que compiten con Chile en este mercado del cerdo? Sí. Mira, el principal productor de carne de cerdo en el mundo es China. De hecho, el 50% de la producción de carne de cerdo proviene de China, ¿ya? Estados Unidos es un actor muy relevante, Europa es un actor relevante, en el barrio Brasil tiene mucho también que decir,
Y nosotros, a pesar de no contar con ciertas ventajas comparativas, por un lado tenemos una gran ventaja que es el aislamiento geográfico, que es una ventaja relativa porque a medida que empieza a aumentar el flujo de personas, de carga, eso ya no es tan ventajoso. Pero no tenemos disponibilidad al 100% de granos. De hecho, tenemos que importar el 50% de maíz, el 100% de la soya, cosa que otros países tienen. Pero finalmente, con esfuerzo, con innovación, logramos tener un producto que llega a precios competitivos y que es reconocido como un producto de calidad. O sea, yo entiendo que en la cadena, Rodrigo, de tanto de producción como de la elaboración, industrialización, somos realmente muy eficientes a nivel mundial. Somos muy eficientes a nivel mundial. De hecho, por ahí hay una estadística de empresas de genética que dice que Chile es el que tiene el mayor rendimiento o mayor producción de carne por madre, ¿ya? Mira. Es un dato bien decidor. Rodrigo, y volviendo un poquito a los mercados, ¿cuáles son los mercados principales a los que está llegando la carne de cerdo y dónde está puesto el foco también? Tal vez la fotografía hoy día, que también entiendo que tenemos un gráfico, sí. y hacia dónde va. ¿Dónde está puesto el foco de la industria de esta asociación gremial? ¿Qué está buscando? Mira, para nosotros todos los mercados son importantes. Si bien es cierto, el 50% de nuestra producción en estos momentos está en la exportación, esa es la realidad. Todos son importantes. De hecho, la calidad del cerdo que se comercializa en el mercado nacional Ahí tenemos la gráfica. La misma calidad de lo que se exporta. Nosotros estamos en estos momentos enviando un 65% de nuestra exportación al Asia, ¿ya? Ahí está la gráfica. Nuestro principal destino en estos momentos es Corea del Sur, después tenemos Japón y finalmente China. Eso explica el por qué tenemos una campaña de promoción importante en ese destino. Tenemos una campaña sectorial que se llama Chile Pork, que cuenta con apoyo de ProChile. Esta es una campaña que tiene ya 10 años de vida y nos ha ido bastante bien, y esa es la razón por la cual hemos logrado esta participación o esta cantidad de exportación a ese mercado. Porque es un mercado realmente complejo, o sea, llegar a un mercado asiático, aquí donde hay una idiosincrasia, una cultura tan distinta. ¿Cómo lo han logrado? ¿Hay campañas que han desarrollado específicas para esos mercados? ¿Cómo ha sido el trabajo? Bueno, cada empresa tiene sus propias campañas. Hay que mencionar que la mayoría de estas empresas que están exportando, que están integradas, tienen oficinas comerciales, tienen sus propios presupuestos, etcétera. Pero además de eso existe esta gran campaña, que es una campaña sectorial que se llama Chile Pork. Perfecto. El diálogo, la comunicación permanente con el cliente, el poder adaptarse a la necesidad del cliente es uno de los atributos que tiene nuestro sector. Este es un sector que tiene una vocación exportadora. De hecho, un dato interesante es que somos el 6º exportador de carne de cerdo a nivel mundial. Y eso lo hemos logrado, como te decía, sobre la base de esfuerzo, sobre la base de adaptarse a la necesidad del cliente. Para que te haga una idea, Chile factura anualmente cerca de $1.000 millones. Y la empresa más grande, una de las empresas más grandes en Estados Unidos, factura 10 veces más. O sea, somos un productor bastante pequeño, pero aparecemos, a pesar de eso, en el 6º lugar de las exportaciones, y la flexibilidad, yo diría que es uno de los atributos más interesantes que nos permite estar donde estamos. Rodrigo, vamos de nuevo al país y justamente a la producción de la carne de cerdo y de toda la cadena, y la relación con las comunidades, que hemos tenido a fondo algunas discusiones, fondo, que se han conocido públicamente, pero ¿cómo es esa relación que ya lleva muchos años, ¿cierto, fondo? ¿Cómo ha ido evolucionando y qué está haciendo hoy día para efectos de poder convivir con la producción de cerdo en las comunidades, que a veces eventualmente la producción de cerdo está instalada antes y después llega esa población a vivir ahí, o al revés, digamos? Pero ¿cuáles son los lineamientos principales que están trabajando ustedes para ese efecto y poder resolver bien esa relación entre la comunidad y la producción de cerdo? Mira, yo creo que el primer paso es reconocer que los problemas existen, ¿ya? Yo creo que hay que abrirse la mente y entender qué está pasando, ¿ya? Y efectivamente hay un cambio. ¿Los problemas son cuáles, Rodrigo? ¿Cuáles dirías tú que son los principales problemas que se enfrentan con las comunidades? Efectivamente había una forma de trabajar que se ajustaba muy bien a un escenario, y el escenario cambió y de ahí vienen los ajustes que se están haciendo como sector, ¿ya? Pero yo te diría que el elemento central acá tiene que ver con la comunicación, ¿ya? Y en ese sentido, claramente nosotros teníamos una situación al debe, teníamos y debemos mejorar nuestra comunicación con las comunidades, y esto es una comunicación que va en ambos sentidos. No solamente se trata de hablar, de contar qué es lo que se va a hacer o qué es lo que se está haciendo, sino además hay que escuchar a la comunidad, entender cuáles son sus demandas, son sus aspiraciones. Perfecto.
Y la legislación del país ayuda, porque aquí hay un tema también, me imagino, por eso yo decía, eventualmente está la planta o la producción de cerdo instalada y luego llega una comunidad, una población. Claro. ¿Qué pasa entonces con lo que se denomina el ordenamiento territorial? ¿Está bien resuelto ese aspecto o es algo que están trabajando también? Mira, hay aquí dos desafíos en lo ambiental. Por un lado, como te mencionaba, está el tema de la relación con las comunidades, las comunicaciones, todo el esfuerzo que puede hacer el sector en materia de innovación tecnológica, que por ahí te puedo contar más adelante qué es lo que estamos haciendo en ese sentido. Y por otro lado, hay situaciones de carácter estructural, que deben ser resueltos por el Estado. Y en ese sentido, si tú comparas la situación de países que son intensivos en producción porcina y que han logrado resolver la problemática, como Alemania, como Holanda, que de hecho tienen densidades productivas mayores a las que tiene Chile, te encuentras que ellos han sido capaces de resolver dos grandes problemas. Y el primer problema tiene que ver con los olores molestos. Existe un reglamento en estos países para controlar y objetivizar la discusión en torno a los olores molestos. Y por otro lado, hay un ordenamiento territorial que recoge la variable del olor para evitar, por ejemplo, que, lo que tú dices, un productor que lleva 30, 40 años emplazado en una zona rural, porque básicamente nuestra actividad se emplaza en esa zona, se vea rodeado finalmente por casas, por viviendas sociales, por parcelas de grado, etcétera. Eso es impensable en estos países que han logrado resolver la problemática y en Chile todavía estamos al debe en esa situación. Nosotros estamos trabajando con la autoridad a objeto de que podamos tener un ordenamiento territorial. De hecho, hemos construido un documento que habla del diagnóstico, de un análisis en derecho comparado, hemos establecido algunas propuestas. Por otro lado, estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente a objeto de poder sacar un buen reglamento de olores y creemos que ahí están los grandes desafíos. Sin duda muy importante, lo digo, recuerdo hace un par de programas atrás o meses atrás que hablábamos con los agricultores de la zona del Maipo, donde también había una presión urbana muy fuerte de población que llega ahí. Y claro, los agricultores tienen que seguir aplicando los pesticidas, tienen que hacer estos trabajos del tractor, ruido, etcétera, que de alguna manera, a fondo, y por otro lado, convivir con la comunidad se hace cada vez más complicado. Entonces, esto también es un ejemplo de lo mismo y de la necesidad de hacer un ordenamiento territorial como corresponda. Así es. Está bien. Rodrigo, y algo menos mencionaste, fondo de adelantos tecnológicos, ya hablamos algo muy a la pasada tal vez del tema genético, de cómo eso ha significado un mejoramiento en el producto, en esa carne magra, en ese mejor producto final, pero también, fondo, qué pasa en la agroindustria propiamente tal, en la producción de cerdo, con sus desechos, por ejemplo, qué pasa con los llamados purines, que son los desechos de los animales, qué se está haciendo hoy día con ellos. Uh-huh. Bueno, los purines es una mezcla de la feca, de la orina, del agua que se genera en los planteles y hoy tenemos 3 proyectos que están operando por lo demás en forma bastante exitosa, donde se utiliza estos desechos y mediante procesos de fermentación finalmente se termina produciendo gas que alimenta unos generadores y se produce finalmente electricidad. En este momento tenemos 2 megawatts de capacidad instalada. Para que se hagan una idea, esa es la capacidad que permite abastecer la demanda de 5.000 viviendas, ¿ya? Y lo interesante es que además eso te permite generar menos olores, menores indudablemente conflicto con la comunidad. Yeah. Ahora, no es la única solución, pero una solución, por cierto, muy interesante. Y esperamos que ojalá hacia fines de esta década podamos a lo menos duplicar esa capacidad instalada que tenemos con estos biodigestores. Una pregunta así bien básica, Rodrigo. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo toma un cerdo entre que nace hasta que se va a faena? Son 150 días más o menos. 150 días, mira qué fantástico. Sí, sí. ¿Y ese cerdo está alimentado básicamente por maíz, soya? Básicamente maíz, soya. Y esa es la razón por la cual tenemos que optimizar tanto nuestros procesos, porque como te decía, tenemos que importar una parte del maíz, un 50%, el 100% de la soya, y resulta ser que el costo de producir un cerdo, en un 70% se explica por el alimento. De ahí que sea tan importante poder optimizar ese elemento. Lo digo, y respecto, volviendo al tema de los mercados, hoy día nos mostraste esta distribución. ¿Cuáles son los mercados que están apuntando ustedes para los próximos 5 o 10 años? ¿Hacia dónde está la apuesta del cerdo del país que debería ir conquistando crecientemente el mercado? ¿Qué pasa con los tratados de libre comercio, con los problemas fitosanitarios en distintos países? ¿Cómo está avanzando aquello? Indudablemente que la apertura comercial que ha tenido Chile ha sido un gran driver, y eso nos ha permitido llegar a diversos mercados en condiciones arancelarias beneficiosas. Pero esas ventanas o estas ventajas que se han logrado se van acabando con el tiempo, y de ahí que tengamos un tremendo desafío en materia de innovación. Tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir optimizando, etcétera. Nosotros tenemos un trabajo importante que explica en gran medida hasta dónde hemos llegado,
y a donde queremos seguir llegando en materia de sanidad y inocuidad. Eso es el elemento clave para poder mantener el flujo. Y respecto a tu pregunta de hacia dónde estamos mirando, queremos por un lado seguir profundizando nuestra presencia en los mercados que ya tenemos abiertos, que son cerca de 35 mercados. Asia y particularmente China es un mercado muy atractivo, de hecho estamos creciendo a 2 dígitos en los últimos años. Lo interesante de China es que ellos consumen algunos tipos de cortes que en Occidente tienen un precio menor. Yeah. Ahora, ojo con eso, que eso no significa que la carne sea de una menor calidad, todo lo contrario, China es muy exigente respecto a la calidad de esos productos. Y lo otro el otro desafío está en materia del sudeste asiático. Esperamos este año poder enviar los primeros envíos a Vietnam, queremos seguir avanzando en las negociaciones, por cierto son negociaciones que lleva a cabo el SAC, en Tailandia, en Filipinas, en Indonesia. Indonesia es un caso bien entretenido, porque es un país musulmán, y de hecho cuando uno habla de Indonesia, la primera pregunta que viene a continuación es, bueno, pero ¿cómo va a exportar al país que más musulmanes tiene en el mundo? Y el punto es que ellos tienen una industria del turismo muy atractiva. Y ahí es donde queremos apuntar. Y ahí está, calza muy bien con el nicho que tiene Chile, en el fondo, o la estrategia de nicho que tiene Chile. O sea, claramente el crecimiento de la producción de cerdos para rato, hay mucho potencial y en ese sentido, Rodrigo, creo que no queda más que felicitar el trabajo que ustedes han hecho en 30 años, usted como asociación gremial y por supuesto los productores, la agroindustria, a fondo del mundo porcino, porque realmente creo que debemos decirlo, es un orgullo a todos los mercados que han conquistado y la eficiencia que tiene y cómo de este país chiquitito se logra convertir en el 6º exportador del mundo de carne de cerdo. Así que, Rodrigo, te agradezco, te felicito y te agradezco la participación hoy día en el programa que nos has contado todas estas cosas. Juan Pablo, muchas gracias. La verdad que queremos seguir trabajando, queremos seguir estableciendo estos canales de comunicación y muchas gracias nuevamente. Muy bien, amigos, como estamos finalizados este segundo bloque, vamos a una breve pausa y luego volvemos para hablar del mundo del vino y sus cuentos. Muy bien, amigos, tal como anunciamos, en este bloque vamos a hablar de los vinos, pero los vinos con cuento. Una cosa muy interesante y novedosa, y para eso hemos invitado a don Eduardo Brettauer. Eduardo, encantado de tenerte aquí hoy día con nosotros. El placer es mío, salud. Salud. Lástima que sea con agua, Eduardo. No. Eduardo, la verdad que nos interesó mucho poder invitarte, nos ha traído además este libro, Vinos con Cuento, a ver si por ahí lo mostramos, en que has hecho tú una recopilación de muchos vinos nacionales, pero que más allá de hacer una clasificación del vino propiamente tal, lo que estás haciendo es que le estás dando una lógica y un cuento entretenido a cada uno de los vinos y un ambiente y le das un apellido distinto. ¿De dónde nace esta idea, Eduardo? Yo sentía que tanto las viñas, o como le llaman la industria, me carga esa palabra industria, porque suena como chimenea, así como Springfield, pero la industria del vino y los periodistas, también los comunicadores, tenemos como un cortocircuito con los consumidores finales. De hecho, el consumo per cápita es súper bajito en Chile, 13, 14 litros per cápita, que para un país productor es muy bajo. Entonces se me ocurrió que en la forma de llegar a los consumidores lo estábamos haciendo mal, que teníamos que ser más simple, más entretenido, más lúdico, dejar de ser tan acartonado, un poco grave la forma de comunicar el tema del vino. Y así fue naciendo este libro, esta locura de presentar los vinos de una forma distinta. Pero los presenta, Eduardo, como los vinos lujuriosos, los vinos andinistas, los vinos acampados, o sea, una cantidad de términos que son realmente, tal vez, alejados del mundo del vino. ¿Cómo logras acercar el mundo del vino a estos términos y estos conceptos tan distintos? Porque pensé que la gente acá ya está confundida con tantas cepas que hay y las guías tradicionales ordenan los vinos por viñas, por cepas, y se me ocurrió psicoanalizar los vinos. Como psicoanalizar los vinos. Entonces los dividí de acuerdo a su carácter o de acuerdo a su personalidad. Por ejemplo, tú tienes un Pinot Noir y la gente lee Pinot Noir, tiene tales características, esta cepa, y se acompaña con ciertas comidas de tales características, con estos platos. Y eso no siempre es así. Hay un Pinot Noir que puede ser súper delgado, elegante, jugoso, y otro que es una bomba de fruta, grande, poderoso, y aunque sea la misma cepa, no siempre va a ir con un mismo plato de comida. Entonces yo en mi guía, por ejemplo, tengo un Pinot Noir que puede ser un bailarín, que baila en tu paladar, que es delicado, que es como un bailarín, un danzarín de ballet, y puede ser otro que es acampado, que tiene una personalidad mucho más lujuriosa.
Entonces, de ahí fueron naciendo estas categorías, como vinos intelectuales, como tú llamabas, vinos lujuriosos, vino aristocrático, y las dos categorías que me encantan también, que son los vinos acampados y los empinados, que representan a la agricultura familiar campesina. Mira, dime, doctor Eduardo, aquí lo que comúnmente se hace es lo que llaman el maridaje, o sea, la unión entre el vino y la comida, por ejemplo, que es lo más común y normal que conocemos. Esto tú estás tratando de hacer una suerte de maridaje entre el vino y su característica y una situación, una afición, el andinista, el surfista, o una situación del el goloso o el que tiene que lograr reconquistar a una mujer. ¿Es el maridaje que tú fuiste buscando? Yo creo que los maridajes van mucho más allá de la comida, son situacionales, son experiencias. Tomar un vino es una experiencia, y tú tomas un vino muchas veces sin comida, por ejemplo, para ver una película, con algo para picar. Y una película de acción, una película policial o una película romántica, deberías tomártelo con vinos distintos, ¿no? Para que el maridaje funcione. Entonces, si estás viendo con tu mujer una película romántica, te recomiendo que te lo tomes con un lujurioso. Sí, el resultado puede ser insospechado. Está bien, vamos a seguir el consejo. Eduardo, y tú, según estuve leyendo tu historia, te has preocupado mucho, ya que ya nombraste la agricultura familiar campesina. ¿Cómo incorporas esta agricultura familiar campesina dentro de tu libro? ¿Dónde está reflejado aquel tipo de agricultura? Yo siempre me he propuesto de rescatar el trabajo de hacer la agricultura familiar campesina, porque creo que ahí están nuestras raíces, nuestra historia, nuestras tradiciones, que son más de 500 años. Cuando en el mundo se le critica a Chile que hace buenos vinos, buenos, bonitos y baratos, ¿verdad? Porque hacemos muy buenos vinos. ¿Pero qué nos falta? Identidad. ¿Y dónde está esa identidad? Precisamente ahí. En Itata, en Cauquenes, en Biobío, en la agricultura familiar campesina. Y lo que están viviendo hoy es un verdadero drama. Lo que se está pagando por el kilo de uva este año, el año pasado, estamos hablando de 60 pesos el kilo. Eso que no le alcanza a cubrir los costos. La industria maderera lo está encerrando, atrapando, está cambiando el paisaje, está cambiando el ecosistema, no solamente la cultura, sino también el ecosistema, con el avance de los pinos y los eucaliptos en el sur. Entonces, a mí me preocupa esa labor de rescate, que no solamente es ayudar a las familias campesinas, sino también el rescate de eso le hace muy bien a la imagen de Chile en el mundo, porque la diferencia. Tenemos un producto especial y que los grandes críticos del mundo están buscando esas cepas especiales con tradiciones, esas parras viejas, que son unos verdaderos museos vivientes, con los troncos gruesos, leñosos, que tienen 200 años. Entonces nosotros he trabajado mucho con eso, creamos una asociación hace 5 años que se llama Viñadores de Cariñán, que es un proyecto asociativo inédito. ¿Que está referido a esa cepa en particular, a esa cepa la cepa particular y a un territorio determinado, que es el secano maulino. Y ha sido tremendamente exitoso. Y que busca aquí rescatar justamente la producción de esa cepa Cariñán en esta agricultura familiar campesina. Exactamente. Y los agricultores de la zona que producían uva Cariñán, que hace 10, 15 años se les pagaba 50 pesos por el kilo de uva, hoy lo venden a 600, 700, 800 pesos. Imagínate. Mira. Les ha cambiado la vida. Totalmente. ¿Y eso es un vino que va hacia qué destino? ¿Es un vino que se hace como un espumante o se hace vino...? No, es un vino rudo, campesino, pero al mismo tiempo muy elegante. Es muy floral, con mucha fruta roja, y la gran gracia que tiene ese vino es que es un vino de cuerpo, pero además es muy jugoso. Técnicamente tiene el pH muy bajo, entonces es muy refrescante a la vez que tiene cuerpo, tiene tanino y tiene fruta. Y ese vino no se trata solamente de rescatar los vinos de la agricultura familiar campesina por rescatarlos, sino además porque son muy buenos vinos. Esos vinos, no sé, yo no creo mucho en los puntajes, en mi libro no los pongo, porque creo que distorsionan un poco el tema, infantilizan el mundo del vino el tema de los puntajes, pero esos vinos Cariñán, que nadie daba un peso hace 3 lustros atrás, hoy día están sacando en las revistas internacionales 93, 94, 95 pesos, 95 puntos, y los críticos están con boquiabiertos. Eduardo, ¿y qué pasa con la cepa país? Porque también la agricultura familiar campesina tiene una proporción, si no toda, muy importante de cepa país, que está también muy olvidada, ¿no es cierto? Pero yo entiendo que hay ahí algunas compañías que la han visto, se han dado cuenta del valor enorme que tienen, valor enológico me refiero, y se han producido, por ejemplo, espumantes u otros tipos de vinos a fondo a partir de la cepa país.
¿También lo reflejas aquí? ¿También has trabajado con ellos? Sí, sí, sobre todo en la zona de Cauquenes, que es como el epicentro de la cepa país. Es un tema, es el más complejo de todos, porque, bueno, según los catastros, el SAC, estamos hablando de 3.000 hectáreas, pero yo creo que son mucho más. Yo creo que son arriba de 8.000 hectáreas de país que todavía quedan, muy atomizado, con agricultores que tienen 1 hectárea, 1,5 hectáreas, o sea, estamos hablando de miles de familias que viven en torno a eso. Y algunas viñas están como rescatando, porque esta cepa y haciendo vinos súper interesantes, ligeros y vendiéndolos a muy buen precio. Ahora el tema, porque a ellos les sirve mucho como en términos de imagen, como lo hablábamos distinto, para mostrar un vino especial, un vino que tiene 500 años con estas cepas leñosas. Entonces, en términos de imagen, a las viñas tradicionales les sirve mucho producir ese vino. Ahora el tema es que eso se traspase a esas miles de familias que tienen estos viñedos, que el precio de la uva se traspase. Con el Cariñán ha resultado, porque el Cariñán en Chile hay 800 hectáreas, 500 de esas están en el Maule, pero con el tema del país es mucho más complejo. Ahora, hay un drama tremendo con el precio de la uva, sobre todo en la país, que se la llama uva genérica, y ahí se están organizando los campesinos, están formando asociaciones para poder tener un mayor poder de negociación, y muchos de ellos también están viendo la posibilidad de embotellar como la única salida. Imagínate, entre vender a 60 pesos el kilo de uva o vender un vino embotellado a 3.000 pesos la botella, les cambia completamente la vida. Correcto. Hay un proyecto muy choro también que participé, que se llama en el Itata, que es un grupo de productores principalmente de moscatel, que es la cepa que predomina en el Itata. Ajá. Estamos hablando Cordillera de la Costa, un terroir muy... Esa uva rosadita, muy dulce. blanca, dulce, pero que la tradición en el Itata es hacerla seca, un vino seco. Hay un grupo de una quincena de productores chiquititos campesinos que recibieron recursos a través de un proyecto de INTAP para desarrollar espumantes método tradicional. O sea, esos espumantes que haces tú botella por botella, perfecto, como la champagne. Y nosotros ayudamos a crear la marca y a crear el nombre de una asociación, toda la imagen corporativa, y se llaman los Centinelas del Itata Profundo. O sea, son la gente que cuida la tradición, que cuida estas parras y está así poniéndole atajo a los pinos para que no se les caigan encima. Y ya tienen los productos de muy buena calidad, a muy buen precio, y yo les recomiendo que se acerquen. Todavía no tienen canales de distribución, porque el tema de la distribución es vital acá, sí, claro, pero mucha gente ya está empezando a contactarse con ellos directamente y mandan las cajas por... ¿Y tú sientes, Eduardo, que todo esto es una forma de un poquito despeinar al mundo del vino? ¿Es también parte del objetivo tuyo con este libro? A fondo, realmente salir, a lo mejor esos infantilismos que tú decías del puntaje, la revista no sé cuánto, que sé yo, sino que realmente despeinar y buscar toda esta enorme posibilidad que tiene el vino chileno. O sea, mírame el pelo, ¿no? No quería ser tan gráfico. No sé. Sí, hay que chasconear esto. Chile, la realidad de hoy es como una olla en ebullición. O sea, acá en Chile está pasando de todo. O sea, muchos me dicen, ¿por qué no te vas a trabajar a Francia, Italia, que es más interesante? No, acá está pasando de todo. Están plantando arriba de la cordillera, estamos rescatando esas cepas tradicionales, se está plantando en Malleco, en Osorno, en el desierto de Atacama. O sea, acá hay una efervescencia con cosas nuevas que se están creando, que es súper interesante y es un privilegio ser testigo de todo eso. Pero eso hay que sacarle provecho, hay que saber comunicarlo. Y este libro un poco refleja que hay otras formas de comunicar, sin ser tradicionales, sin copiar lo que se hace afuera, sin copiar algunas cosas exitosas, sino comunicar de una forma más relajada, más entretenida, pero siempre con honestidad, sin perder esa identidad que tenemos. Está bien, salud por eso. Salud de nuevo. La próxima vez que venga, sí, espero que no sea solo agüita. Eduardo, dime una cosa, y tú has tenido la oportunidad de ser jurado internacional también, sí, en concursos de vino. ¿Y cómo ven a Chile? ¿Cómo dirías tú que ven a Chile, fondo, como proveedor de vinos de cierta calidad y con toda esta diversidad de climas, valles, temperaturas, etcétera? Sí, en Chile en general le va muy bien en los concursos. Las grandes marcas o los grandes vinos, que son los top de línea, no participan mucho en los concursos.
porque tienen más que perder que ganar, ¿verdad? Si no sacan medalla o sacan una medalla de plata, es como que la esconden debajo de la mesa. Entonces participan vinos de rangos medios. Y ahí Chile es muy fuerte. Y nosotros hacemos, la revista Vitis, un ranking anual. Y es impresionante la cantidad de medallas de oro que saca Chile en las competencias. Pero esa imagen que tenemos de ser muy buenos productores de vinos varietales y hasta vinos reserva, tenemos que traspasarla hacia otros segmentos. O sea, nuestro gran reto es producir no solo buenos vinos, sino que vinos que produzcan emoción. Ese factor X que tú encuentras en algunos vinos franceses, que tú los pruebas, y es algo más que un buen líquido. Es algo que te deja, wow, ¿qué es esto? Qué interesante, o te produce algo. Eso es lo que tenemos que lograr en Chile también, producir ese tipo de vino. Y para eso tenemos que ser más arriesgados en la producción de vino, no ser tan tradicionales, no irnos siempre tan a la segura como nos gusta ir en Chile, y ser más locos a la hora de comunicar. Creerse el cuento, como dice tu libro, Vinos con Cuento, creerse el cuento realmente que te trae cada uno los vinos. Porque lo estamos haciendo bien. Y la verdad es que ahí tú te referías a las grandes viñas, que probablemente fue todo el tema de la distribución, que también tú te nombrabas, es muy vital, muy complejo. Pero también, ¿qué pasa entonces con ese segmento? Está la agricultura familiar campesina, pero hay un segmento intermedio de una viña mediana, mediana chica, en que justamente todo ese costo de distribución, de poder conquistar los mercados, es francamente complejo. Y ahí un poco el llamado a la asociatividad. ¿Qué cosas más a tu juicio, deberían hacer fondo esas viñas intermedias, de modo también poder seguir siendo sustentables en el tiempo, económicamente hablando? Esas viñas intermedias están muy complicadas hoy en día, porque tienen que pagar costos secos, no tienen buena distribución en muchas de ellas. Y el tema vital, y hacer la bicicleta, porque tú puedes vender, no sé, un pallet y te lo pagan a 120 días, si es que te lo pagan. Claro. Anda a negociar afuera con algunos mercados que son medio complicados. Entonces, un gran camino es la asociatividad. O sea, hablamos ya de Viñadores Gariñán, de estos centinelas de Vitata que hacen brutal en está MOVI, el Movimiento de Viñatero Independiente, que ha hecho un gran trabajo en términos comunicacionales y de marketing. Está también una nueva asociación que se llama Slow Vino Chile, que también está haciendo. Entonces, el camino de la asociatividad es súper importante, y la otra palabra mágica acá es diferenciación. Fantástico. Eduardo, te quiero agradecer, creo que ha sido súper entretenido conocer todos estos cuentos que hay detrás del vino, que como dices tú muy bien, es mucho más que un buen líquido, sino que hay también todo un tema detrás de cada botella, así que la invitación es a eso, a descubrirla, y pueden descubrirlo a través del libro de Vinos con Cuento. Eduardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a usted, un placer estar acá. Muy bien, amigos, con esto hemos finalizado el programa de hoy. Les quiero agradecer vuestra presencia y nos vemos entonces la próxima semana en Agenda Agrícola aquí en CNN Chile.